Hola, bienvenidos todos a un programa más del Abismo de Helm. En esta ocasión especial de Navidad. Para empezar, felicitaros a todos la Navidad, la fiesta más bonita del año, sin duda, y darle la bienvenida, como siempre, a Dani. Hola, ¿qué tal? Como os decía, en esta ocasión, y por lo especial de las fechas, hemos decidido hacer un especial del Abismo de Helm, donde hablar un poquito de esto mismo, de qué es la Navidad, qué sentido tiene, de dónde viene, qué significa no solo para los cristianos o para los católicos, sino en general para la construcción de la civilización de Occidente. Porque bueno, en estas fechas y cada año más acostumbramos a ver noticias un poco especiales, ¿no? Por ejemplo, hace poco salía Ayuso hablando de la Navidad y de lo importante que es y de lo que significa para la civilización de Occidente, y recibió, por una parte, muchas alabanzas, pero por otra parte también muchas críticas, tildándola desde ignorante hasta cosas mucho más feas. Y entonces, bueno, debido a este también tipo de noticias, queremos darle un poquito de contexto y explicar un poco qué significa, qué es esto. Entonces, para empezar, me gustaría, Dani, que nos explicaras qué es lo que se celebra en Navidad, qué celebramos en estas fechas. Bueno, lo más fácil, antes de decir qué es lo que se celebra, es explicar qué es lo que no se celebra. Y una de las cosas que no se celebran, por ejemplo, no es el Día Internacional del Alumbrado Callejero, y no es el Día tampoco Internacional de los Sentimientos Buenos, ni es el Día Internacional de las cosas o los deseos genéricos de ser simpáticos con los animales y con los árboles. Lo que se celebra básicamente es el nacimiento de Jesús, lo que quiere decir que es una celebración estricta y puramente cristiana. No es otra cosa diferente ni otra cosa relacionada con ideas genéricas o de buenos sentimientos. Se celebra que Dios se encarnó, se hizo hombre y nació en un momento concreto de la historia, un lugar concreto del mundo. Y por lo tanto es una celebración puramente religiosa, estrictamente religiosa. No es una de las cosas, lo que dijo, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Normalmente es difícil estar de acuerdo con cualquier tipo de declaración que hace un político. En este caso, pues fue una sorpresa estar de acuerdo con lo que dice, con una declaración hecha por un político. Y lo que dijo básicamente es que es una celebración de tipo religioso, una celebración relacionada con el cristianismo, que es muy importante porque el cristianismo es fundamental para la sociedad, lo que ahora se conoce como sociedad occidental, que es también un término no muy apropiado, porque lo que ahora se conoce como civilización occidental, estrictamente hablando, antes se conocía como la cristiandad. Que pasa con los procesos de secularización, ahora nos referimos a ella de una forma diferente. Pero básicamente eso es lo que se está celebrando. Que es extraño porque, por ejemplo, en cultura popular, en series y películas, la televisión, cosas así, se puede ver como hay muchas series donde se siguen haciendo especiales o programas relacionados con la Navidad, pero los protagonistas o los personajes intentan encontrar cuál es el sentido de la Navidad. Y es una cosa que a mí me repatea el hígado bastante, porque siempre acaban diciendo tonterías, este tipo de cosas genéricas, en la que los personajes se preocupan por qué significa la Navidad, y acaban diciendo la Navidad es ser todos simpáticos unos con otros y ser agradables y ser esto y no es eso, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso es un proceso de secularización en la que el sentido de lo que se está celebrando se pierde completamente. Por otro lado, no es obligatorio celebrarlo si tú no quieres celebrar. Si uno que es ateo, por ejemplo, que, o que es de otra religión, no tiene por qué celebrar la Navidad. Nadie lo obliga a hacer ningún tipo de celebración, pero lo que es estúpido es intentar modificar el sentido de una determinada celebración refiriéndose a la misma celebración, no llamándole de otra forma, ni cambiando la celebración en sí. Porque si tú
eres de otra religión, no tiene sentido celebrar la Navidad. ¿Qué es lo que estás celebrando exactamente? Por eso los miembros de otras, los musulmanes o los budistas, o los chinos, no celebran la Navidad, y los ateos no deberían celebrar absolutamente nada. ¿Qué es lo que están celebrando? Aparte que un ateo que celebre una celebración en este sentido es generalmente un ritual de agradecimiento, pero un ateo, ¿a quién se lo agradece? Al azar cósmico, o a la materia, o a la ausencia de sentido en la realidad. No es muy entendible el agradecimiento este que se realizaría. Uno de los problemas que hay también es que ahora mismo, o actualmente, o en general, históricamente, casi nunca hubo ateos de verdad. Un ateo de verdad es el que cree que no existe, no solo no existe un sentido mayor a la vida, sino, bueno, no existe Dios, no existe eh, lo sagrado, no existe sentido último o final de la existencia. Entonces lo que hay es simplemente una cadena, una concatenación de accidentes según las leyes que aparecieron de forma arbitraria en la naturaleza, y que por lo tanto todos nuestros actos carecen por completo de sentido, dado que eso es muy difícil psicológicamente de vivir de esa forma, puesto que implica que todos los actos, todo el sufrimiento humano o todas las atrocidades que ocurrieron en la historia carecen por completo de sentido, y que en última instancia no somos más que partículas de polvo que se engañan a sí mismas sobre la importancia de su vida, y que al final acabarán desapareciendo sin que quede rastro y sin que haya tenido nada de importancia, nada de lo que hayas realizado. Pues eso es muy difícil de vivir de esa forma, por lo que muchos o la mayoría de los que se autodenominan ateos normalmente acaban eh, creando religiones de segunda. Es decir, buscan otro conjunto de ideas y meten o intentan encontrar el sentido en ese conjunto de ideas. Por ejemplo, si es el marxismo, el sentido de la vida, entonces aparece en el desarrollo de las fuerzas de producción a lo largo de la historia que llevarán a la creación de una especie de paraíso en la Tierra. O si eres ecologista, entonces tienes que preocuparte por la naturaleza y por los bichos que estén tranquilos entre ellos y que crezcan las lechugas y los tomates sean felices. O si eres feminista, pues entonces el sentido es la liberación de la mujer de las terribles cadenas de la opresión patriarcal, etcétera, etcétera. Pero realmente, para alguien que no crea que no existe un sentido trascendente, todos esos actos son básicamente o fundamentalmente bastante absurdos. Esto en última instancia, dado que no hay un sentido último, la historia no se desarrolla de una forma sagrada, sino que simplemente son acontecimientos que ocurren de forma interna. Esos acontecimientos en última instancia carecen de importancia. Y un ateo de verdad debería reconocer esto y debería ser capaz de vivir de esta forma. Hay algunos que lo hacían, como por ejemplo mi ateo favorito es Émile Michel Cioran, un filósofo rumano que escribe muy bien y que estaba en guerra continua con el universo todo el tiempo. Pero él nunca encontraba una solución de este tipo, una religión de segunda. Sin embargo, la mayor parte de los otros, por ejemplo, los nuevos ateos como Dawkins o Stephen Hawking o Christopher Hitchens, todos esos acaban encontrando en otro tipo de ideas aquello que perdieron al atacar o al creer que la religión no tiene sentido. Por lo tanto, eso no es algo vamos, a mí no me guste. Prefiero los ateos de verdad, los ateos duros, que creen que el mundo es absurdo y que todos los actos humanos no tienen sentido, porque por lo menos son más honestos. Y bueno, luego en relación con lo de la Navidad, pues evidentemente tiene influencia lo del cristianismo, que también modificó algunas ideas de tipo religioso en comparación con otras religiones antiguas, que si quieres podemos hablar de eso ahora. Sí, pero primero me gustaría que nos explicaras un poco por qué se supone o
por ejemplo, lo que decía Ayuso, ¿no? Que la Navidad es un pilar, un elemento fundacional y fundamental de la civilización de Occidente. Bueno, pues esto tiene relación también con lo que terminé antes. En principio es una importancia fundamental porque el cristianismo supone una modificación en términos de las ideas religiosas. En las religiones tradicionales, tal como las estudia, por ejemplo, Mircea Eliade, uno de los más grandes historiadores de las religiones, tiene muchísimos libros. Uno de los más accesibles es El mito del eterno retorno, y él explica cuáles son los patrones característicos de todas las religiones existentes o las religiones tradicionales. Y uno de esos patrones es que en el principio de los tiempos, para todas estas culturas, lo primero que existe es el caos. Y el caos es una forma innominada donde no existen formas fijas ni existen elementos continuos, y por lo tanto donde no puede existir una vida humana, donde no puede existir continuidad. Y de ese caos primigenio aparece el orden. Ese orden normalmente se realiza a través de unas determinadas divinidades, normalmente en una batalla cosmogónica entre las fuerzas del caos y este tipo de divinidades. Y a partir de esa batalla en la que triunfan estas divinidades primigenias, se establece un orden en el universo. Y ese orden, a partir de su fundación, se establecen una serie de patrones, de continuidades y de regularidades. Por eso, por ejemplo, cuando en los mitos los héroes van a lugares extraños, como por ejemplo a desiertos o a junglas o a islas extrañas, se alejan siempre de la ciudad o de la aldea. Y en las aldeas, en las ciudades es donde se establece el orden, donde se establecen los patrones que permiten la continuación de la civilización. Y se van a lugares donde no existen el orden, que son como los lugares del caos. Y eso se retrotrae a la creación primigenia del orden, en la batalla cosmogónica. Entonces, por ejemplo, tienes a héroes que se van a desiertos y en los desiertos se encuentran, o en las junglas o lugares así, se encuentran con determinados monstruos, como por ejemplo hidras o centauros o dragones o cosas parecidas. Estos monstruos normalmente tienen formas de distintos animales combinadas entre sí, porque también son figuras del caos. Entonces, en lugar de tener una forma fija, esos monstruos aparecían cuando las formas se mezclaban entre ellas. A partir de la creación del orden, los monstruos ya no pueden existir y solo existen en aquellos lugares donde permanece el caos. Y la función del héroe es ir a esos lugares donde todavía existe el caos, matar al monstruo y crear un nuevo orden. Y esto lo que quiere decir es que hay una serie de patrones. Esos patrones son, por un lado tenemos la idea de mito. El mito es esta creación del cosmos o del orden en un momento primigenio. Y el mito para la mentalidad tradicional es exactamente lo contrario de lo que el mito significa para los hombres actuales. Cuando nosotros hablamos actualmente de mito, nos referimos siempre a algo falso. Cuando se habla, por ejemplo, el mito del contrato social o el mito del buen salvaje, nos estamos refiriendo a algo que no existió. O el programa Los Cazadores de Mitos, en Mythbusters, es cuando algo es falso. Bueno, pues para la mentalidad del hombre tradicional, el mito era lo que era estrictamente verdadero. Entonces, porque el mito era lo que permitía que luego pudiésemos establecer también que otras cosas son verdaderas. Es decir, en el mito se explicaba el origen del orden y el origen del cosmos. Entonces, el mito era el referente a través del cual todas las cosas de la vida adquirían sentido, por comparación con el mito. Y del mito aparecían también los ritos. Y los ritos son elementos que reiteran o vuelven a reactualizar el mito primigenio. Cada vez que se realiza un rito, se está creando el mismo orden que se creó al principio del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen ritos de iniciación, por ejemplo, en el que los niños realizan una determinada, se van también
a un lugar, por ejemplo, al monte o a un lugar apartado, y tienen que pasar por un periodo de sufrimiento durante una noche aislados o durante un determinado tiempo tienen que estar aislados y tienen que sufrir una muerte ritual y después de esa muerte ritual ascienden a un nuevo nivel existencia en el que descubren cuál es su verdadero nombre y se convierten inmediatamente en hombres, en adultos. Bueno, pues eso está reactualizando un mito primigenio. Por lo tanto, primero, tenemos la idea esta de que el mito se refería a algo que era totalmente cierto, no a algo falso, y tenemos la idea de que el rito es la reactualización de la creación del orden que ocurrió al principio de los tiempos. Pero la cuestión característica de este tipo de mentalidad es que para la mentalidad antigua, la mentalidad tradicional, no existía nada nuevo, literalmente no había nada nuevo bajo el sol. Todo lo que tenía sentido había pasado en un primer momento en el principio de los tiempos, o ab initio, o in illo tempore, en el pasado remoto. Y todo lo que tenía sentido actualmente tenía sentido porque se relacionaba con ese origen remoto. Si algo que ocurría en el momento actual no podía referirse a ese estándar originario, entonces carecía de sentido. Por lo tanto, aparecían cosas que ahora nos pueden resultar a nosotros paradójicas, como que se distinguía entre las historias verdaderas y las historias falsas, en algunas comunidades, en algunas tradiciones, en algunas tribus. Las historias verdaderas eran aquellas que se podían retrotraer a esos mitos primigenios. Y las historias falsas eran historias que sucedieron históricamente, de verdad, que le pase, por ejemplo, a una persona que le ocurría algo, una anécdota, le ocurría algo de verdad, pero como no tenía un mito para dotarla de sentido, esa anécdota podía ser graciosa, podía ser interesante, pero se consideraba una historia falsa, a pesar de que había sucedido realmente, porque no tenías nada con lo que dotarla de sentido. Sin embargo, la importancia de esto es también decir que se desvaluaba la historia. Es decir, para la mentalidad tradicional, los acontecimientos históricos del día a día y los cambios coyunturales no tenían importancia porque precisamente no existía nada nuevo. Solo podía existir o solo podía tener sentido aquello que ya había existido o tenía sentido en un momento primigenio. Por lo tanto, estas sociedades eran puramente conservadoras, no inventaban absolutamente nada nuevo y para ellas era imposible inventar absolutamente nada nuevo. Una de las cosas que modifica, por eso estas sociedades también tenían una concepción cíclica del tiempo, en el que el tiempo siempre se reiteraba y se repetían los mismos acontecimientos. Una de las cosas que modifica el cristianismo es que la encarnación de Dios en la tierra es el momento cumbre de la historia. Y eso no es un acontecimiento que haya sucedido en un periodo primigenio, antiguo, remoto, sino que es un acontecimiento que ocurrió en un momento histórico concreto, en un tiempo y en un periodo concreto. Por lo tanto, el acontecimiento que dota de sentido a la historia es, a su vez, un acontecimiento histórico. Y esto implica que la concepción cristiana del tiempo es una concepción lineal, es decir, camina desde un punto originario hasta un final originario, un final concreto. Entonces, la historia para los cristianos sí tiene sentido. Tiene sentido porque empieza un momento, llegará un momento, tiene el momento histórico concreto bueno, más importante, que es el nacimiento de Cristo, y a partir de ahí todos los acontecimientos se relacionan con ese momento histórico concreto, pero entonces tenemos a la vez que la historia tiene sentido porque va hacia un lugar determinado y a su vez que los acontecimientos históricos concretos y los acontecimientos de nuestra vida también tienen sentido. Entonces se cambia también, se modifica mucho, la mentalidad permite actuar más en el tiempo, permite crear innovaciones o actuar en la vida a la vez que esos acontecimientos se relacionan con un estándar superior. Y por eso es tan importante, se plantea lo del calendario,
Por ejemplo, porque se dice después de Cristo, antes de Cristo, precisamente es por eso, porque ese es el momento culmen, el momento determinante de la historia y porque permite también calcular el tiempo. Entonces, el tiempo, históricamente, la historia se puede estudiar o tiene sentido hablar de los acontecimientos históricos que suceden con el paso del tiempo y a su vez sabemos cuál es el momento fundamental, nos da un anclaje en la realidad. Y esto es un cambio muy importante. Además, no solo eso, sino que para los cristianos Cristo es el modelo de conducta por excelencia. Es decir, todos los cristianos tienen que convertirse deberían convertirse en un nuevo Cristo, o sea, un nuevo hombre imitando el comportamiento de Cristo. Entonces, no solo te da el momento fundamental de la historia, sino que también te da el modelo arquetípico por excelencia de comportamiento. Eso es por lo que autores como Tolkien o C.S. Lewis se referían a la historia del cristianismo como el mito verdadero, porque se mantiene por un lado la idea de mito tradicional, pero se mantiene a su vez la idea de que es un acontecimiento histórico que ocurrió en un determinado momento. Entonces ellos no despreciaban los mitos de otras tradiciones, porque muchos de esos mitos tienen ideas o funciones semejantes o historias parecidas, pero tienen sentido siempre y cuando se adecúen a este estándar. Entonces, por eso lo consideraban tan importante. Por otro lado, también es importante la idea de la que habla, por ejemplo, René Girard en el chivo expiatorio. En el chivo expiatorio, René Girard explica cómo en determinadas culturas tradicionales o en otras religiones, cuando se realizaba un determinado rito, ese determinado rito era, se cogía una cabra, un chivo, y ese chivo se hacía como que se le imbuía con todos los pecados y todos los crímenes de la comunidad. Y en un determinado momento esa cabra se sacrificaba y entonces era como una expiación de los pecados y de los crímenes de toda la comunidad y la comunidad quedaba limpia de pecado y de crímenes y entonces podía volver a operar de una forma estable y ordenada. Uno de los problemas que ve René Girard con esta cuestión es que esa mentalidad del chivo expiatorio después se puede trasladar de una forma peligrosa en situaciones de crisis o de catástrofe, que existe siempre la tendencia de intentar buscar o bien una persona, un individuo, un grupo al que decir que es el responsable de esa catástrofe, de ese problema, de esa situación, normalmente es alguien fuera del grupo y se utiliza como si fuera un chivo expiatorio. Entonces al ser el responsable de todos los crímenes o pecados o culpas, se le pueden hacer cosas terribles, precisamente porque no pertenece a la comunidad, es responsable de los crímenes, se le puede sacrificar y eso psicológicamente hará que nos sintamos como que estamos volviendo al orden. Eso no solo pasaba en sociedades tradicionales, sino que está pasando también actualmente. O pasó siempre, vamos, por ejemplo, durante el cristianismo también pasaba, como por ejemplo cuando había pestes o cosas así, o plagas, a veces se decía que los judíos eran los responsables porque envenenaban los pozos y entonces había matanzas de judíos. Y también pasaba, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución, por ejemplo, rusa. ¿Cuál es el chivo expiatorio? Pues son los capitalistas o los burgueses, que son los que causan todo el mal en el mundo. Entonces, si los masacramos y los eliminamos todo el mal y somos capaces de crear una sociedad nueva. Y ahora mismo también está pasando como, por ejemplo, pues, ¿cuál es el chivo expiatorio? Pues son los hombres heterosexuales blancos que oprimen al resto de minorías. Y eso es una forma muy peligrosa de pensamiento y la idea del cristianismo representa un muro o una resistencia contra esta idea, puesto que Jesucristo se presenta a sí mismo o se ofrece a sí mismo como sustitución de este tipo de procedimiento, porque a Cristo se le denomina precisamente como el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Es decir, se ofrece en sacrificio de forma voluntaria para que no haya que realizar ningún tipo de estos sacrificios.
Y dado que es a la vez el modelo de conducta que todos deben seguir, todos tienen que actuar de esta forma, no buscar chivos expiatorios, sino intentar funcionar o actuar como actuaría el modelo. Y por eso es tan importante, fue tan importante en la historia europea. Qué bonito resumen. Pues ahora, entrando ya un poco más en materia, me gustaría que nos contaras un poquito cuáles serían del cristianismo los elementos fundamentales que son a su vez o fueron indispensables para la construcción de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Bueno, pues tiene muchísimas cosas, pero por centrarse en algunas, y ha sido de una forma muy genérica y muy por encima también, pues una de las cosas importantes, por ejemplo, es la idea del derecho natural, es decir, que existe una norma de conducta por encima de las voluntades de las personas y que no es creada por nadie, sino que se descubre. Ese derecho natural se puede descubrir, bueno, primero puedes descubrir cuáles son las normas morales a través de la revelación, pero también las puedes descubrir, muchas de esas otras normas morales a través del uso de la razón. Entonces eso implica un gran freno a la acción, por ejemplo, de los gobiernos, porque los gobiernos no pueden superar o vulnerar el derecho natural, sino que tienen que estar sometidos a lo del derecho natural. Esto tampoco es específico del cristianismo, en otras culturas también hay ideas semejantes, como por ejemplo la China clásica tiene pensadores como Confucio, Mencio, Xuanzí, dentro del confucianismo, que hablan también de algún tipo de ideas semejantes, sobre todo en relación con lo que se conoce como el Li, que son los ritos, y también tienes algunos daoístas que hablan del Dao, que es como una especie de ley natural que está por encima también de las voluntades de las personas, o en la India antigua tienes la idea de Dharma, que son unas obligaciones morales que afectan a todos y que no son creadas por los seres humanos, sino que los seres humanos se encuentran con ellas. Pero el cristianismo no solo habla de este tipo de normas, sino que además también tiene una cosa específica de la que carecen muchas otras tradiciones, que es, por ejemplo, en la tradición de Santo Tomás de Aquino, el derecho natural, o cuando se habla de la naturaleza de las cosas o la naturaleza de determinadas sustancias, se habla en términos teleológicos, es decir, que las cosas están orientadas hacia determinados fines, y cuando se orientan a fines distintos o no se orientan al fin que tienen, entonces se produce algo que está mal, que está rompiendo el orden natural. Pero ese orden no es impuesto desde fuera, como sería el orden que impone uno cuando crea un reloj con determinados materiales, como por ejemplo hierro y meterle unas muelles y cosas así. No es el orden, un orden creado desde fuera que tú puedes manipular de forma consciente a tu antojo, sino que es un orden intrínseco a la sustancia. Eso quiere decir que el orden se descubre, no se crea. Y puesto que se descubre el orden, cuando estamos hablando en términos de la sociedad, ese orden no puede ser modificado a través de las ideas de grandes pensadores o de grandes organizadores. Entonces, no puede venir alguien y utilizar o pensar que la sociedad es como una especie de mecanismo que podemos organizar y ordenar de forma racional a nuestro antojo. Y eso es es decir, esa idea es lo que permite que después aparezcan pensadores como Hayek, aunque Hayek luego se extralimita cuando habla de su idea evolutiva, pero bueno, pero tiene mucha relación con la idea de criticar el racionalismo constructivista, puesto que el orden en la sociedad es un orden que podemos concebir, podemos descubrir, pero no lo imponemos nosotros a las cosas, sino que ya existe. Entonces eso también impone un gran límite a la acción de los gobiernos o de los planificadores. Luego, por otro lado, también tenemos otras ideas importantes, fueron los de la fragmentación
política y unidad cultural, es decir, en la Edad Media, por ejemplo, la unidad cultural se basaba en la religión, en el cristianismo, pero no existía una unidad política. Y la Iglesia siempre funcionó como un contrapoder, como un contrapeso de aquellos que intentaban, poderes temporales que intentaban incrementar su poder. Y luego, por otro lado, tenemos también determinadas cuestiones epistemológicas, como por ejemplo, y no solo epistemológicas, también legales. El principio de la duda razonable, que es un principio fundamental para las ideas jurídicas, es un principio que se originó en el pensamiento cristiano y en el pensamiento escolástico. Hay un libro de James Q. Whitman que se llama The Origins of Reasonable Doubt, en el que explica cómo se originó este tipo de ideas. Para el cristianismo la idea de juzgar es una idea muy peligrosa, por la idea esta de no juzguéis si no queréis ser juzgados, o con la vara con la que midiereis seréis medidos. Entonces se consideraba que si tú juzgabas a alguien de una forma imprudente o directamente mintiendo, entonces eso era un pecado gravísimo que ponía en riesgo la salvación de tu alma. Para evitar que alguien cometiese este pecado y que pudiese juzgar de una forma segura, se estableció como una escala de 4 estados epistemológicos que tenías que pasar desde la duda pasando por la sospecha hasta llegar a la certeza, no sé, no me acuerdo cuál era el tercero. Duda, sospecha, certidumbre. Bueno, la idea general era que tenías que pasar desde la sospecha hasta la certidumbre, y solo cuando estuvieses en un estado de certidumbre en el que no hubiese ningún elemento que pudiese implicar una duda razonable, pues entonces podías emitir un juicio de una forma segura. Y con el paso del tiempo, estas ideas se fueron modificando en el pensamiento jurídico occidental porque al principio la idea de riesgo era el riesgo de la condenación del alma de aquel que emitía el juicio. Y posteriormente esto se fue trasladando al riesgo que existe para el acusado que sea condenado por un crimen que no ha cometido. Pero la idea básica se mantiene, es decir, existe un grave riesgo y ese riesgo debemos reducirlo a través de un proceso que permita eliminar las dudas razonables en la emisión de una condena. Y es un principio esencial en el pensamiento jurídico occidental y es un principio que viene estrictamente del pensamiento cristiano. Y estos principios además se trasladan también a las cuestiones epistemológicas y de la ciencia. Influyeron de una forma directa en la revolución científica porque se podía pensar en estos 4 pasos, en esta escala, como no solo como una escala de certeza moral, sino también de tipo factual. Entonces tú necesitas tener cada vez una mayor seguridad factual y necesitas ir comprobando cada uno de los pasos hasta llegar a la comprobación de algún tipo de afirmación sobre las leyes naturales, por ejemplo, que es otra de las cosas que fueron esenciales y fueron directamente relacionadas con el cristianismo, que es la idea de que el universo es inteligible porque fue creado por una mente, la mente de Dios, y creó un mundo ordenado, y entonces nosotros podemos descubrir ese mundo ordenado, podemos estudiarlo, no somos omnipotentes, pues estamos sometidos también a límites, pero podemos estudiarlo y podemos actuar de forma racional, y eso es lo que permitió también que el desarrollo de la ciencia en Occidente. Al contrario del mito, eso es mito entendido en sentido moderno, es decir, historia falsa, de que la Iglesia fue que viene desde la Ilustración, de que la Iglesia fue un obstáculo al desarrollo del pensamiento científico y filosófico. Bueno, pues queda clarísimo que sin el cristianismo Occidente no sería lo que entendemos hoy por lo que es, y que, como decías tú también al principio del vídeo, en última instancia Occidente no es más que la cultura y la moral cristiana, ¿no? Ahora mismo probablemente una degeneración de la misma,
pero que se construyó en base a ella y lo acabas de explicar estupendamente bien. Pero entonces la pregunta, entendiendo esto, que yo me hago y que supongo que mucha gente se hará, es ¿a qué se puede deber tantísima hostilidad o animadversión entonces contra el cristianismo ahora, en el momento actual en el que vivimos? Dani, ¿tú qué piensas? Bueno, hay muchos motivos, ya desde la Ilustración, pero si nos referimos ahora al motivo actual, bueno, uno de los motivos principales es eso, que siempre representó un freno a las posibilidades de que los poderes seculares modifiquen a su antojo el orden social y hacia la ingeniería social. Pero otro, si tenemos que hablar ahora en términos actuales, uno de los motivos más importantes que existen y uno de los que ahora mismo no se habla mucho y seguramente sea así ligeramente polémico es el relativo a la moral sexual. Yo creo que, y no, es algo que empecé a creer hace relativamente poco. No pensaba que tenía tanta importancia como tiene y creo que es uno de los motivos por los que se odia tanto o parece como que es algo tan ofensivo, o que se quiere eliminar de una forma tan virulenta lo del cristianismo. Porque, por un lado, tenemos la idea de que si tú planteas una determinada moral sexual, es decir, la de que determinadas relaciones o actos son moralmente malos, primero que se plantea la existencia de una realidad moral objetiva. Y una de las cosas que me sorprendió más a mí, y discutiendo con mucha gente, es que el mero hecho de plantear la existencia de una realidad moral objetiva a mucha gente le parece ofensiva. Si tú dices que existen determinadas cosas que son moralmente buenas o moralmente malas, independientemente de la voluntad o de las opiniones que uno tenga, hay gente que lo considera como una especie de ataque personal, porque y entonces ahí viene lo del relativismo o lo de hablar de que será tu opinión, pero no es la mía, pero se entiende muchas veces como un ataque personal y como algo que estás ofendiendo a la gente. Y aparte, eso es bastante comprensible, porque si tú estableces que existe una moral objetiva que tú no creaste, y si tú no te comportas como determina esa moral objetiva, entonces estás diciendo que tú eres, o aquel que no se comporta de acuerdo con esa moral objetiva, como que está comportando de una forma inadecuada. Y a nadie le gusta que le digan que se está comportando de una forma inadecuada, porque lo que quiere decir entonces es que tú, el que está mal eres tú y no esa moral objetiva. Una de las formas que existe es, si existe una determinada moral objetiva, tú puedes intentar comportarte de acuerdo con ella, elevarte hacia donde está ella, lo que puedes hacer es o bien negar que existe esa moral objetiva, o bien rebajar esa moral objetiva hacia donde estés tú. Entonces se ven que se producen las sociedades actuales se producen esas dos cosas. Por un lado, se niega la existencia de una moral objetiva independiente de la voluntad de las personas, o por otro lado, esa moral objetiva se baja al nivel de cada uno. Entonces se dice, siempre se establece el hecho de, si yo no le hago daño a los demás, pero si yo no le hago daño a los demás, entonces todo lo que yo me comporte, según lo que a mí me parezca más o menos razonable, o lo que yo me guste, o a lo que a mí me guste, pues entonces eso es moralmente bueno. Y si alguien dice que no, entonces le parece como que tú estás ofendiendo a esa persona. Otra de las cosas también que es importante es esto. Ocurre todo en términos objetivos, en términos de la moral en su conjunto, pero es mucho más importante o mucho más. Los efectos se pueden comprobar de una forma mucho más claros en lo relativo a la moral sexual, puesto que el instinto sexual es uno de los instintos más fuertes que existen y es uno de los que más tiene consecuencias más importantes, porque es de los más difíciles de resistir. Entonces, cuando tú vulneras o estableces que no existen restricciones morales objetivas a determinados comportamientos de tipo sexual y concibes que toda restricción moral a los comportamientos de tipo sexual
es algo que ofende o que implica una eliminación de la libertad. Y no estoy hablando ahora de utilización de la fuerza para evitar ningún tipo de acto, estoy hablando únicamente en términos morales, de que determinado acto, incluso que no le hagas daño a nadie, incluso aunque sea permisible que tú te comportes de una determinada forma, pero que esa forma es moralmente deficiente. Pues eso tiene consecuencias sociales también muy importantes, porque, en primer lugar, para que una determinada sociedad pueda prosperar o pueda tener algún tipo de mantenerse en el futuro y permitir que la gente tenga una vida próspera, tú necesitas, en primer lugar, que la familia sea algo, se considere que es algo extraordinariamente importante. Ya desde Aristóteles se concebía que la sociedad empieza en la familia. Es decir, en la familia es donde tú aprendes los comportamientos sociales, morales y donde aprendes a relacionarte con otras personas. Por ejemplo, Chesterton decía que una de las críticas más estúpidas que se realizaban contra la familia era que no era ese lugar de paz y de armonía en la que todos estaban seguros y eran todos se entendían todos perfectamente unos a otros. Y él decía que la familia no tiene que ser eso. La familia es un lugar de conflicto y tiene que ser un lugar de conflicto, porque tú no escoges a los miembros de tu familia y normalmente muchos de ellos son diferentes a ti y tienen otras personalidades y tienen otros intereses. Y como no estás, como tú no los escogiste y estás obligado a vivir con ellos, entonces tienes que aprender a convivir con personas que no se parecen a ti. Y eso implica que vas a madurar socialmente. La amistad, por ejemplo, es otra, aunque también es moralmente muy valiosa, es completamente diferente, porque normalmente la gente se tiende a hacer amigo de aquellos que son parecidos a él o que tienen las mismas inquietudes o los mismos intereses. Por eso, primero que en la familia es donde se aprenden los comportamientos morales que luego permiten que la sociedad en sentido más amplio pueda existir. Y dentro de lo de la familia también es muy importante la idea de la moral sexual porque la idea de matrimonio, por ejemplo, implica que tú realizas un juramento con tu mujer o, bueno, con tu marido, si, que implica que tú no puedes mantener relaciones con otros. Y eso tienes que mantenerlo a lo largo de toda tu vida. Eso quiere decir que es algo muy difícil, que requiere un gran sacrificio, un gran esfuerzo y que requiere una gran dedicación a lo largo de mucho tiempo. Y eso, esa restricción de los deseos y de los instintos es lo que permite que tú puedas luego mantener y restringir tus deseos y tus instintos en otro tipo de actividades. Es decir, de la misma forma que esos principios morales a partir de la familia se van ampliando al resto de la sociedad, esa restricción dentro de las relaciones conyugales permite la misma cosa. Y no solo eso, además, lo que permite es que las familias se mantengan unidas, que los padres tengan que cuidar de los hijos y que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Si eso lo eliminamos, lo que va a suceder es, por un lado, que van a aparecer mayor número de divorcios, van a aparecer más hijos por el matrimonio, van a aparecer la idea de que no es tan importante cuidar de los ancianos y, a su vez, la idea de que si la familia no es la institución encargada de preocuparse de las cuestiones materiales y de cuidar de unos de otros, entonces aparecerá otra institución que sustituya a la familia. Y esa institución va a ser el Estado, o tradicionalmente fue el Estado. Y además hace que el Estado se convierta como una especie de familia sustitutiva o de padre sustitutivo, en el que se va a ocupar de las pensiones, de la sanidad, de la educación, todas aquellas funciones que anteriormente se adjudicaban a la familia. Y esto, evidentemente, supone un gran problema porque incrementa los ámbitos y el alcance del poder del Estado de una forma descomunal. Robert Nisbet, el gran sociólogo, decía que el Estado y la familia estaban siempre
en guerra. Cuando el Estado era muy fuerte, la familia era muy débil y viceversa. Cuando la familia es muy fuerte, entonces el Estado es más débil. Por eso es tan importante lo de la consideración de la familia como un núcleo esencial de la sociedad. Y no solo eso, también pasa al revés. Si tú tienes familias o la importancia de la familia se diluye, la importancia de la religión también se va a diluir. Esto lo estudia, por ejemplo, Mary Eberstadt, un libro que se llama How the West Really Lost God, me parece que es así, como Occidente perdió a Dios. Y dice que la causalidad va en los dos sentidos, no solo en que la erosión de la religión erosiona la importancia de la familia, sino que la erosión de la importancia de la familia también impide que se transmitan los conocimientos, los valores, las ideas que son características de la religión. Y estos dos procesos hacen que se incremente la atomización de la sociedad y que los individuos sean más susceptibles a la intervención de las élites políticas o de los estados. Y, por ejemplo, Sorokin, otro gran sociólogo, estudió en The American Sex Revolution la influencia de la erosión de la moral sexual tradicional en determinadas culturas y vio como, por ejemplo, en Roma, la época de las guerras civiles, se producen este tipo de procesos de erosión de la familia, incremento de los divorcios, incremento de los hijos fuera del matrimonio y a su vez se produce un incremento de los conflictos sociales. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa. Y hay otro sociólogo también, se llama Unwin, y estudió 86 sociedades y cuáles eran las relaciones que había entre los conflictos y la decadencia social y la moral sexual. Y decía que en aquellas sociedades donde la moral sexual se va debilitando y donde más se debilita de una forma más radical, este tipo de sociedades tienden a colapsar en 3 generaciones. Y hay algunos autores que dicen que ahora mismo en Occidente pues estamos asistiendo a un proceso similar y que se está viendo básicamente lo que se podía predecir a través de la obra de Unwin. Por lo tanto, esto es una de las cosas que me parece que explican este animadversión al cristianismo, que no es la única, hay muchas otras, pero es una importante y es una que normalmente no se suele hablar mucho de ella. Y sobre todo no se suele hablar mucho de ella tampoco entre los libertarios, porque los libertarios, el libertarianismo no es una filosofía moral completa, es solamente una filosofía política que se refiere al uso de la violencia legítima. Y hay algunos libertarios que cometen el error de pensar que el libertarianismo sí es una filosofía moral completa y que entonces la moral solo se refiere a cuando no tienes que andar a garrotazos a golpes con otros. Y eso es un tremendo error, porque lleva consecuencias que luego van a hacer que sea imposible mantener una sociedad en la que se cumplan los principios de la filosofía política libertaria. Pues sí, sin duda. Al final, bueno, podríamos resumir un poco por lo que acabas de contar, que está claro que el cristianismo es un enemigo muy importante para los poderes actuales, ¿no? Y sus principios y sus fundamentos no les convienen en nada para poder seguir avanzando en sus planes, en la concentración del poder en estados más grandes, en individuos más atomizados y más lejanos de las instituciones intermedias fundamentales como son la familia y la religión. Igual ahí se esconde de verdad el problema de tanta animadversión y tanta leyenda negra y tanta falta de educación y demás hacia el cristianismo y no en realidad que sea los motivos muchas de las tonterías, ¿no? Que la gente le atribuye como que es machista o patriarcal o que es, no sé, pasado de moda. Porque ahora parece que la religión o Dios tiene que estar de moda, que si no, no tiene por qué gustar. Pues no sé, Dani, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado en este vídeo. Espero también que a la gente le haya gustado mucho. Y bueno, con esto nos despedimos. Volver a felicitar la Navidad a todos, que como decimos y hemos intentado explicar,
es sin duda la fecha más importante del año, y es la fecha más importante del año porque se recuerda el momento más importante de la historia. Así que a todos aquellos cristianos y demás, pues que no hay que olvidarlo y hay que seguir peleando para que no se olvide y no se prostituya, que es un poco lo que se está intentando hacer a día de hoy, ¿no? No sé si tienes algo más que puntualizar, Dani, o nos despedimos ya de la gente hasta el próximo programa. No, yo creo que ya hablé bastante. Estupendo, pues nada más, feliz Navidad y próspero año nuevo y hasta el próximo programa. Hasta Hasta luego. luego.